Buen día, profe. Marcelo, ¿cómo va? Muy buenas. Bueno, la clase pasada no se grabó, no sé, me grabó 5 minutos y después se ve que se cortó, o eso es lo que me mandó y ya reclamé, pero no se grabó. Así que hoy vamos a chequear que esto siempre se esté grabando, sobre todo para la gente que no puede estar. Así que bueno, si alguno de ustedes no pudo venir a la clase la semana pasada, fíjate, está ahí, pregunte, está ahí la teoría, está el libro, traten de completar, diríamos, lo visto sobre modelos fundamentales, porque, nada, no, hubo un error, se ve en Google que lo puse a grabar, arrancó y a los 5 minutos cortó. Bueno, vamos a esperar que eso hoy no pase. Puede fallar, como decía Tuzam. Bien, ahí está grabando, esperemos que esta vez funcione. Bueno, muy bien. Vamos a ver hoy un tema interesante que es todo sistema distribuido se basa en la comunicación de mensajes a través de una red de datos. Eso ya lo tenemos claro. O sea que no hay sistema distribuido que funcione en una sola PC, en un solo celular, en un solo servidor. El sistema utiliza la red de datos para enviar y para recibir mensajes entre los distintos nodos que conforman la arquitectura, que conforman el sistema. Entonces, cuando se empezaron a pensar estos sistemas distribuidos, el mundo era bueno. ¿Está bien? Estamos pensando en el año 80, 90. Internet recién empezaba. Uno compartía datos a través de lo que llamaban BBS, o Bulletin Board Services, servicios de board, ¿cómo sería? De cartelera, de boletín. Entonces uno posteaba cosas a través del teléfono, se conectaba a distintos BBS y nada, recién empezaba Internet. Después, en la década del 90, uno empezó a utilizar Internet, apareció Internet, y uno entonces ya se compraba un módem y contrataba servicios de un proveedor al cual llamaba por teléfono. Y entonces, en tu casa, vos si usabas Internet, cortabas el teléfono para que nadie lo utilizara. Después aparecieron los ADSL, lo que te permitía a vos utilizar el teléfono y utilizar Internet a unas velocidades increíbles de 128K, que era el doble de los 56K que tenías por teléfono. 256K, 512K, 1 mega. Un mega era increíble. Bien. En ese momento, entonces, es donde se empieza a hacer masivo el uso de Internet. Y con eso apareció el tema de los sistemas distribuidos. Es decir, yo tenía distintos componentes del sistema ubicados en distintos servidores y donde yo iba a utilizar el paso de mensajes o de datos, paquetes de datos, para hacer que ese sistema funcionara. Pero yo le decía, en ese momento el mundo era bueno, en el sentido de que a poca gente se le ocurría, che, ¿qué pasa si yo agarro y capturo todo el tráfico que hay en Internet y me afano todas las contraseñas? ¿Y qué pasa si yo capturo este tráfico que están dando en Internet, me lo guardo, lo modifico y te lo mando distinto? Entonces vos no te das cuenta que en realidad, qué sé yo, hubo algún error. Entonces empezaron a haber problemas y ahí es donde empezó a desarrollarse toda un área muy importante ahora de la informática, que es todo lo que tiene que ver con criptografía y seguridad. Es decir, yo tengo que asegurarme 3 cosas. La primera cosa que tengo que asegurarme es lo que se llama la confidencialidad de los datos.
Es decir, yo tengo un sistema distribuido, tengo cosas en tu celular y cosas en mi servidor y en N clientes, en muchos clientes. ¿Cómo me aseguro yo que esos clientes solo ven su parte, que solo acceden al sistema y ven los datos que están autorizados a ver y no cualquier dato? ¿Cómo sé yo que si vos usás WhatsApp podés ver tus mensajes y no mis mensajes? ¿Cómo sé yo si estás usando Gmail que podés ver tus mails y no mis mails? Etcétera. Entonces apareció, eso se llama confidencialidad de la información, que tiene que ver con que la información solo sea vista por aquella persona, usuario, que está autorizado a verlo. Y entonces, fíjense que yo empiezo a utilizar una palabra que se llama autorizado. Autorizado significa que yo te dejo hacer algo o no te dejo hacer algo. Pero antes de autorizarte, tengo que saber quién sos. Entonces, antes de autorizarte, tengo que autenticarte o autentificarte. Yo tengo que saber quién sos vos. Y para eso te voy a preguntar algo. Por ejemplo, decime tu nombre de usuario. O bien, dame tu tarjeta de crédito. O bien, poneme tu huella dactilar, o mostrame tu cara, o una combinación de todo eso, algo que vos sabés, algo que vos tenés, algo que vos sos, ¿está bien? Face ID, contraseña, el iris, el tono de voz, o bien algo que vos tenés, una tarjeta de crédito, un, ¿cómo se llama? Un token, a ver si, miren, por ejemplo, esto que se ve acá es lo que se llama una YubiKey. Esto es una llave que parece un pendrive, pero lo que tiene adentro es un algoritmo que en realidad yo enciendo, aprieto el botoncito esto y genera unas claves que ahora vamos a ver que me validan a mí para poder entrar a un sistema. Sin mi usuario, mi contraseña y la llave esta que yo les mostré, no puedo entrar o, por ejemplo, no puedo abrir una VPN para conectarme a la empresa donde laburo. ¿También? Entonces, fíjense, la empresa esta donde yo laburo es muy cuidadosa de quién entra, dónde y qué trabaja, porque trabaja con muchos datos sensibles. Entonces, yo para ponerme a laburar a la mañana tengo que prender la computadora, levantar una VPN, porque todos los sistemas están cerrados, y para levantar la VPN tengo que poner mi usuario, una contraseña y la clave, y la llave esa. Si me falta una de las tres cosas, no entro. De hecho, un día viajé a Buenos Aires y me olvidé la YubiKey acá en Junín. Y entonces tuve que ir a la empresa a decir, ¿sabes qué? Me la olvidé, no tenía otra. Un lío importantísimo, pero bueno. Bien, entonces yo tengo que autenticarte, saber quién sos. Vas al cajero automático. Te dice, bueno, perfecto, ponga su clave y la tarjeta. Vas al, qué sé yo, abrís alguna aplicación en el celular, te pide la huella dactilar, o tu usuario, o tu DNI, o tu patrón, algo. Te autentiqué. Una vez que te autentiqué, te autoricé a hacer alguna cosa y otras no. Y tercera cosa, yo necesito llevar registro de todo lo que hace quien entra. ¿A qué hora entró? ¿A qué hora salió? ¿Qué hizo? Lo que se llama accounting o registro, llevar un diario, un log de todas las actividades que se hicieron en el sistema. Eso es fundamental en cualquier sistema distribuido. De manera que cuando algo se rompe o alguien rompe algo, puedes saber quién fue. Mira, fue Ignacio. ¿Quién entró? Entró Ignacio. A las 8 de la mañana del 16 de abril entró y borró la base de datos. No se dio cuenta. Bueno, perfecto, lo podemos disculpar, pero sabemos que fue él. ¿Está bien? No que vos llegues a decir, hoy no hay nada. ¿Qué pasó? Y alguien rompió. ¿Quién? No sé. ¿Quién estaba autorizado? Y lo teníamos a Rodrigo, Tomás, Ignacio y Franco. Perfecto. ¿Quién de los cuatro fue? No sé. Che, muchachos, ¿alguno de ustedes fue? No sé. Bien. Entonces,
Profe, disculpe, no sé si está presentando o... Ahí voy a presentar ahora. Ah, listo, listo. Era una Perdón. intro que estaba haciendo. Bien, entonces, vamos a hablar de criptografía y seguridad. ¿Para qué? Para que estos sistemas distribuidos sean seguros. Pero antes de que estos sistemas sean seguros y antes de tocar una computadora, uno tiene que analizar un cachito qué quiero que sea seguro y por qué. Uno podría decir, mira, mi mail quiero que sea seguro, que nadie lo sepa, y no sirve entonces, porque ¿quién te va a escribir? Mi WhatsApp quiero que sea seguro, y no sé, a tu número de teléfono alguien lo tiene que tener, si no, ¿cómo te escriben? Si vamos a asegurar tu WhatsApp, el sistema no funciona. En Instagram, ¿qué cosas quiero que sean seguras y qué cosas no? ¿Cómo es? ¿Cómo, supónganse, qué sé yo, le tenés que enseñar a tu viejo o a tu vieja a usar Instagram? Le dice, ¿qué posteas? ¿Qué cosas no posteas? Mirá, me voy a ir de vacaciones. No, no diga que te va a ir de vacaciones. Vos no sabés quién está del otro lado. ¿Está bien? Sistema de, vamos a suponer, tu clave bancaria. ¿Vos querés que eso sea seguro? Lo sabés solamente vos. La alarma de tu casa. Son cosas que vos solamente querés saber. Entonces, hay algo que se llama seguridad de la información, que no necesariamente tiene que ver con una computadora, sino con, vos vas a elaborar una empresa, entonces te tenés que sentar y decir, bueno, a ver, ¿qué cosas de acá solo son para nosotros? Bueno, las cuentas de los clientes. ¿Cuánto me debe cada cliente? ¿Cuánto le pago yo a cada cliente? Mis cuentas de banco son mías, no debería saberla nadie más. La lista de precios no es una información que deba ser segura. La lista de precios. Entonces, yo tengo que ver esa información que tiene que ser, cuál tiene que ser segura, cuál no, y después la analizo y digo, bueno, a ver, ¿dónde se genera la información? ¿Quién la crea? Vamos a suponer, en la universidad, ¿qué información debe ser segura? Por ejemplo, uy, mi cámara se empezó a chotear, esto sigue grabando, a ver, apago la cámara, prendo la cámara, se choteó la cámara. Bueno, apago la cámara un cachito. En la universidad, ¿qué información tiene que ser segura? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Charlemos un Los ratito. datos de alumno, los datos del docente ¿Qué datos, Sergio o Franco? y los datos patronímicos, los datos domicilio, por ejemplo. Bien, por ejemplo, domicilio, mi teléfono debería ser privado mío. ¿Qué cosa no debería ser privada? ¿Quién, cómo me llamo y titular de qué materia soy? Ese dato no debería ser privado. ¿Y de ustedes? ¿De los alumnos? ¿Qué debería ser privado y qué no? El número de documentos debería ser privado. Sí, ponele el número de documento, pero también tu dirección, Sí. si trabajás o no trabajás, si tu historia personal, eso es un dato tuyo, muy privado, que no debería estar público. Yo como docente no puedo acceder a nada que no tenga que ver con tu relación con la universidad. Sí puedo ver tu historia académica, qué materias diste, si estás, sobre todo las que tienen que ver con correlatividad conmigo, pero tampoco puedo ver todo. ¿Sí? Yo no sé en matemática cómo le fue, porque yo no estoy autorizado a ver esa información. ¿Por qué no estoy autorizado? Porque no tiene nada que ver con mi ser docente en la universidad. Ahora, ¿cómo te fue en sistema operativo y en redes? Sí, ¿por qué? Porque son materias correlativas de esta. Pero otra cosa más, bueno, vamos a ver dónde se genera esa información. ¿Cómo la universidad se entera tus datos personales? A través del registro que hacemos en Bien, Guaraní. Juan Ignacio, cuando vos te inscribís, vos le das tus datos a la universidad. Por eso la inscripción es un momento cuidadoso, diríamos.
La universidad se tiene que asegurar que el proceso de registro de un alumno sea seguro. ¿Qué otras cosas se generan dentro de la universidad que no necesariamente tienen que ver con el alumno en cuanto a dato personal? Tus materias aprobadas o desaprobadas, tus notas. ¿Eso en qué momento se genera? Cuando vos rendís un final y el docente te carga el acta en guaraní. En ese momento hay un dato ahí que se generó. ¿Quién lo genera? El docente, el que te tomó el final. ¿Dónde lo genera? En guaraní 3W cuando carga el acta y la firma. Bien, ese es un dato tuyo que está en tu analítico. Entonces, hay informaciones que se van generando en la inscripción, otras que se generan cada vez que vos das una materia, que se generan cuando aprobás una cursada y van guardándose en la universidad. ¿Dónde se almacena eso? En los servidores. ¿De dónde? ¿Servidores de la universidad o servidores afuera? Hay todo un temita con esto. Por ejemplo, el Estado argentino ¿debería guardar sus datos en Google? ¿Debería guardar sus datos en Amazon? ¿Debería guardar sus datos en la nube de Huawei? ¿O debería tener sus propios servidores? Bien, Franco, depende, porque hay algunas, digamos, vamos a ver ahora a lo largo de esta materia que la nube está fantástico, pero hay restricciones legales que indican que vos por ahí no podés poner los datos de un país en una empresa privada americana. Claro, Franco, justamente por algo que se llama soberanía digital. Vos tenés que ser dueño de tus datos. Imagínense si todo el sistema de DNI, por ejemplo, estuviera en Google. Y Google dice, ¿vos sabés qué? Ahora me voy de Argentina, retiro los servicios. Soy una empresa privada y tengo derecho, por supuesto. Ah, no, no te vayas que tengo todo mi dato ahí. Ay, o ahora te cobro tanto. Entonces, es un tema. Cuando vos dejás tus datos almacenados en los servidores de otro. ¿Está bien? Por lo menos son cosas que hay que charlarlas. Después se decide, sí, mira, lo que pasa es que yo no puedo tener mis servidores o sí los puedo tener. ¿Cómo uso esa información? Otra vez, ¿quién la puede leer? El personal de alumnos, por supuesto. Los docentes, y yo no puedo ver todas tus materias. Los alumnos y los alumnos podrían ver solo sus notas, sus datos. ¿El rector podría ver todo? Y no sé, tampoco, porque hay cosas que no deberían, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vos tenés, para poder usar la información, tenés distintos roles dentro de la organización con distintos permisos para poder hacer o deshacer cosas. Por ejemplo, uno podría decir, ¿el docente puede cargar una materia, una nota? Sí, pero la puede cargar solamente cuando se abre una mesa de examen y para esos alumnos que se inscribieron a la mesa. ¿Y puede el docente eliminar una nota? No, no puede eliminar. Entonces, fíjense que hay permisos sobre la información para poder usarla, poder hacer algunas cosas sí y otras no. Otra vez, todavía no toqué una computadora porque esto que les estoy diciendo funcionaba hace 50 años atrás sin computadora. Entonces, ¿cómo cargaba las notas? A través de una planilla a mano. ¿Y el alumno cómo tenía sus notas? En una libreta. Y si después alguien cambiaba la nota, y bueno, podía venir el alumno y decir, no, mirá, acá el docente me puso un 8, aunque a vos te figura un 7, porque yo en mi libreta tengo un 8, firmado por el tipo. Y nadie la modificó, bueno, etc. ¿Cómo se transmite esta información? ¿Cómo me aseguro que la información no es modificada, no es creada, no es eliminada? O finalmente, ¿cómo se destruye la información? ¿Se puede destruir? ¿Puede la universidad eliminar registros? Fíjense que la universidad, la otra vez yo hablaba con el de la Universidad de Córdoba. Córdoba tiene casi 500 años de universidad. ¿Está bien? 1600 o 1580, una cosa así, creada la Universidad de Córdoba. Por eso se llamaba Córdoba la Docta. Fue la primera universidad en lo que en ese momento era ni siquiera no sé si era el Virreinato del Río de la Plata. Nada, en esta zona, la primera universidad fue la de Córdoba.
tiene registros de hace 400 años, 500 años. Y llegó un momento que hasta tenían edificios para poder guardar esos registros, porque tenés que guardar 500 años de alumno. ¿Está bien? Entonces, ahora pasó a ser digital, por supuesto, entonces, pero hay información que no podés eliminar nunca. ¿Y el banco puede eliminar cosas? Y depende. Tu información del 2014, ya pasaron 10 años, por ahí la podría borrar. Tu estado de cuenta en el 2014. Pero por ahí hay cosas que no, por ahí la tiene que guardar unos años. Entonces, la información tiene un ciclo de vida. Con los registros automotor, Juan Ignacio, buenísimo. Pasa lo mismo, o sea que la patente esta, ¿quién la tenía? ¿En qué año? Mira, el auto este ya está hecho mierda, está en un garage, hace 5 años que no funciona, hay cosas que se pueden borrar y cosas que no. Alguien después se juntó y dijimos, che, yo, ¿para qué quiero saber en el año 68 quién tenía el Renault 6, no sé, se puede hacer un auto que haya en el 68, el Renault 6 patente 1.200.000? Nada, son patentes, bueno, ya está. Podemos dejar alguna cosa, pero podemos eliminar algunos registros. Bien. Entonces, acá esto voy a pasar rápido porque es todo lo que estuve charlando, fíjense. Voy a dejar las preguntas. ¿Cómo se genera la información? ¿Quién la genera? ¿Cuándo? ¿En qué momento se genera? Ya dijimos ustedes como alumnos, el docente, qué sé yo, cuando en una casa de electrodomésticos, ¿quién genera la información? La persona que está vendiendo el lavarropa. ¿Cuándo? En el momento de la venta, ¿sí? Etcétera. ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se backupea? El tema backup es fundamental, lo vamos a volver a charlar cuando hablamos de file system. ¿Dónde backupeo la información? ¿Cómo hago una copia? ¿Qué pasa si se pierde la información? ¿Puede la universidad decir, che, se perdieron todos los registros? ¿Vos sabés que se rompió Guaraní? ¿Tenías backup? No. ¿Y ahora? ¿Puede un banco decir, che, vos sabés que perdí todo? Yo sé que le pagaron el sueldo a la gente, pero perdí la información. ¿Dónde está mi plata? Va a decir la gente. Entonces, ¿con qué ventana? Ventana significa con qué periodicidad yo voy a hacer un backup. ¿Voy a hacer uno diario? Y un banco, no sé si un backup diario y yo podría volver todo anoche a las 12 de la noche. O en realidad necesito un backup casi continuo. ¿Dónde hago ese backup? ¿Quién puede ver la información? ¿Quién la puede modificar? ¿Quién la puede copiar? ¿Desde dónde se accede? ¿Puedo hacerlo desde mi celular? ¿Puedo hacerlo, como yo le decía, desde una VPN? ¿Se puede eliminar la información? ¿Sí o no? Bueno, todo esto ya lo charlamos. Bien, entonces, cuando yo hablo de seguridad de la información, es un aspecto estratégico. Significa que no necesariamente hay una computadora de por medio. Y cuando hablo de seguridad informática, sí. Cuando hablo de seguridad informática es que ya la seguridad está mediada por un sistema informático, por una tecnología. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, hay algo que se llama la tríada CIA. La primera tiene que ver con confidencialidad de la información, que es todo esto que estuvimos charlando. ¿Quién la puede ver? ¿Quién está autorizado a verla, a copiarla, a modificarla, etcétera? La otra tiene que ver con integridad, de ahí la I. La integridad tiene que ver con que nadie la pueda modificar, romper, eliminar, sin que yo me dé cuenta. Por eso, porque vos decís, suponete, confidencialidad, que alguien mire los datos, ¿los rompe? No, no los rompe. No es un problema de integridad. Ahora, si yo modifico un dato o rompo un archivo, o bien me hago una copia, pero no sé si esa copia estuvo bien o me falló el pendrive, o me la traje por internet y falló algo, yo tengo que tener de alguna manera de asegurarme que ese dato que yo tengo es íntegro, nadie lo modificó, nadie le puso cosas que no tenía, nadie le sacó una parte, ¿está bien?
Y la tercera cosa es lo que se llama disponibilidad. Fíjense que yo por ahí podría agarrar y no me puedo meter al banco a leer los datos, ¿está bien? No, porque no estoy autorizado, no puedo. No puedo inventar mi estado de cuenta, ¿sí? Porque no puedo meterle más plata de lo que tiene la cuenta, no puedo fraguar datos, es muy difícil inventar información o modificarla o corromperla. ¿Qué puedo hacer? Y puedo agarrar y te corto internet. Y entonces si te corto internet, vos ya no podés acceder a nada de todo lo de arriba. Ni podés acceder a los datos por más que estés autenticado, ni podés hacerte una copia, ni nada. Te rompo la disponibilidad de ese dato. Hay muchos ataques que están dirigidos a la disponibilidad. Otros ataques están dirigidos a la integridad. Por ejemplo, yo agarro los problemas de virus tipo ransomware, que te encriptan toda la información de tu computadora. ¿Está el dato? Sí. ¿Lo podés ver? No, no lo podés ver, porque alguien no lo corrompió, pero lo encriptó, lo ocultó, y entonces vos ya no podés acceder, ya no está más disponible. Sí, los ransomware cuando te agarran es terrible, Juan, como vos decís, porque la data está ahí, vino alguien, abrió un archivo que no tenía que abrir, y dice, oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Y tenés backup? No, no tengo. Pa. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo recuperaste, Juan? No recuerdo bien, pero encontré en internet un programa que se llamaba Decrypter, creo, pero requería de una secuencia de pasos muy larga hasta que lo logré recuperar y solamente funcionaba para algunas extensiones, no para todas las extensiones de encriptado, digamos. No sé cómo explicarlo. Oh, mira vos. Sí, cuando es así, o vas al backup, o bien, qué sé yo, Google, por ejemplo, tiene servicio, o Dropbox también, lo que llaman un historial de versiones. Entonces vos, pero tenés que ir archivo por archivo a la versión anterior, también que no estaba encriptada, y bajarte la versión anterior de cada archivo roto. Es un tema ese. Bueno, entonces, para asegurarnos de que yo puedo tener confidencialidad, es decir, que una información solo pueda ser vista por alguien que está autorizado a verla, normalmente se utiliza algo que es la encriptación. Es decir, más o menos lo que hace el ransomware, nada más que vos tenés la contraseña. Si yo quiero solo poder acceder yo a una información, antes pido una contraseña. De manera que si alguien, y encripto esos datos con esa contraseña, si alguien me afana el pendrive y lo quiere abrir, si no tiene la contraseña, no se puede abrir. Para eso se utiliza lo que se llama cifrado de clave simétrica. Es decir, uso la misma clave, la misma contraseña para encriptar, para cifrar y para descifrar. ¿Está bien? Entonces, la contraseña, yo agarro Ana, escribe un texto en claro y utilizando un cifrado de clave simétrica, una contraseña, le manda la clave esa a Bob. Y Bob, para descifrarla, tiene que utilizar la misma contraseña. Por ejemplo, cuando vos tenés Wi-Fi, vos le tenés que configurar una contraseña al access point o al router inalámbrico y la misma contraseña la tenés que poner en los dispositivos. Paréntesis, esa contraseña no es la que encripta toda la información que va y viene, ¿está bien? Pero sí se utiliza para generar una clave que es la que encripta la información que va y viene. Y esa clave es única por usuario, porque fíjense que el problema sería, si yo le pongo, yo tengo un Wi-Fi público, tengo un bar, al bar puse un Wi-Fi público. Si yo a todos los usuarios le digo, mira, la contraseña es qué lindo bar 2024, ahí tendría un problema de seguridad porque todos los usuarios del bar
podrían ver el tráfico de todos los otros que están conectados. Y entonces no funciona así. En realidad esa contraseña lo que hace es que puedas iniciar un diálogo, si se acuerdan de algo de redes 1, que puedas iniciar, autenticarte vos contra el router para que el router pueda generar una clave, se llaman claves de sesión, y ahí poder encriptar el tráfico entre vos y el router, pero entre cada usuario y el router. Y esa clave es distinta. Pero primero tuviste que poner esta clave simétrica. La misma que configuraste en el access point es la que vos pones en el dispositivo, tu célula, compu, etc. Bien, ahora hay otro cifrado que es mucho más complejo, que se llama cifrado de clave asimétrica. Clave simétrica no tiene mucha ciencia, ¿está bien? Que yo, TKIP, ahora después vamos a ver algún ejemplo. Vos agarrás, ponés una contraseña, se cerró, para abrirlo le tenés que poner la otra contraseña. Punto. No tiene más vuelta que eso. Esperen que comparto. Comparto acá. Fíjense, yo puedo decirle, uso un comando que es GPG, quiero decirle, mira, cifrado simétrico. El algoritmo de cifrado quiero que se llame, ahora después lo vamos a estudiar un poquito, se llama AES, de 256 bits. El archivo se llama archivo.txt. ¿Está bien? Y con eso ya podría cifrar yo. Esperen que voy a compartir otra cosa. Bien. Entonces, fíjense que yo puedo decir, bueno, voy a hacer un archivo que se llame archivo. Hola, ¿qué tal? Cat archivo. Me pone hola, ¿qué tal? Bien. Entonces le voy a decir, cifrámelo symmetric. No me acuerdo si la I es I. Sí, está bien, simétrico. Cifrámelo en simétrico el archivo. Bien. Ay, qué lástima que acá ustedes no lo ven. A ver si puedo hacer, esperen, ¿eh? No, esperen que... Porque me pidió una contraseña que usted no me la pidió por acá, me la pidió por la pantalla. A ver, esperen si lo hago como root. Ahí está. Ahí me pide una contraseña. La frase contraseña es systop123. Repítala, systop123. Perfecto. Entonces ahora, fíjense que tengo mi archivo y acá tengo algo que se llama archivo GPG. Ahí está. Archivo tiene 13 bytes y archivo GPG tiene un montón. A ver si yo digo archivo.gpg, me muestra cualquier cosa acá adentro. ¿Está bien? No voy a llegar a ver el hola, ¿qué tal? Ahí encripté el archivo. Si yo lo quisiera desencriptar, se los mando por mail este. ¿Está bien? Entonces te lo mando por mail y te digo, bueno, ahí te mandé el archivo. Entonces vos deberías agarrar... vos deberías agarrar el archivo y decirle GPG, desencriptar, -D,
el archivo que se llama archivo.gpg. Perfecto. Ay, la contraseña me la grabó acá en la sesión, por eso directamente la contraseña no me la preguntó otra vez, porque estoy en la misma computadora donde la cifré. Pero fíjense que ahí me puso el contenido. ¿Está bien? Eso entonces es un cifrado simétrico, porque yo utilizo la misma contraseña para cifrar que para descifrar. A ver si salgo de acá y digo gpg-d archivo.gpg, perdón, gpg-d archivo.gpg. Bien, ahí ustedes no ven porque me abrió otra ventana, pero me está preguntando la contraseña. Y dice, no tengo la contraseña, yo pues cambié de archivo acá, ¿no? De usuario. A ver si me la guardó acá. Sí, ahí la guardó en un anillo, ahora después vemos lo que es un anillo. Pero bueno, me guardó la contraseña. En cambio, cuando yo me fui a usuario común, al usuario Javier, y lo quise desencriptar y no le puse la contraseña, me dijo, no tengo la clave y no te lo voy a poder desencriptar. ¿Está bien? Esto es una encriptación simétrica. Hay un montón de programitas para encriptar o desencriptar. GPG es el más común. Lo van a ver en todos los sistemas operativos. Bien, entonces, como yo les decía, este cifrado es el más común. Ahora, ¿qué problema tiene este? Que si yo, supongo que te mando por mail, bueno, acá está el archivo.gpg. El código Viñer. Sí, ahora vamos a hablar, Yemina, un cachito de Viñer. En realidad, me parece que lo saqué de acá porque tenía demasiada data y no llegaba a verlo en el tiempo de... Pero creo que para la semana que viene, cuando veamos algo de SSL, pues yo antes hacía toda una historia digamos, una cosa es si yo esta clase la tuviera que dar presencial, entonces hablo 2 horas y les voy mostrando cosas. Acá tenerlos 2 horas escuchándome remoto no es pedagógicamente correcto. Entonces, por eso saco algunas cosas. Pero sí es interesante ver esto. ¿Cuál es el problema que tiene la clave simétrica? Si yo te mando a vos un archivo encriptado con clave simétrica, ¿qué se les ocurre? Y te tengo que enviar la clave también. Exactamente, Juan, te tengo que enviar la clave. Y si yo te la mando en un mail o te llamo por teléfono y te digo, che, la clave es Javier 1234, y justamente tengo un problema que para eso te hubiera dado el mensaje por un teléfono. Entonces, yo tengo que buscar una forma segura de decirte a vos la contraseña. Porque si yo te voy a decir la contraseña en un canal inseguro, estamos en la misma. Porque alguien intercepta la contraseña y desencripta el mensaje. Entonces, apareció esto que se llama un cifrado de clave asimétrica. A ver si lo puse acá. Sí. Ahora lo vamos a estudiar más en detalle, pero en general o conceptualmente la cosa es así. Ana tiene una clave privada y una clave pública. Y Bob tiene una clave privada y una clave pública. A ver si sirve esta analogía. Suponga que sé que yo a Juan le quiero mandar un mensaje y entonces Juan lo que hace, Juan tiene un candado con su llave. Y entonces lo que él hace es, me manda a mí el candado abierto, yo agarro, meto el mensaje dentro de una cajita, cierro el candado y el único que puede abrir el candado es aquella persona que tiene la llave. ¿La llave sirve para cualquier candado? No. ¿Un candado sirve para cualquier llave? No. Hay un par de candado y llave que van juntos. Esta clave asimétrica es justamente un par de claves que funcionan juntas.
Una encripta y la otra desencripta. ¿La clave que uso para encriptar me sirve para desencriptar? No. Es como si yo dijera, el candado no me sirve para abrir el candado. Para abrir el candado necesito la llave. ¿La llave sirve para cerrar la caja? No. El que cierra la caja es el candado. Entonces acá tengo la clave pública y la clave privada. La clave pública vendría a ser el candado. Yo lo utilizo para cifrar mensajes. Y para descifrarlo necesito la llave, que viene a ser la clave privada. Sí, tiene que ver algo con cifrado extremo a extremo, Franco, pero normalmente eso es con una clave simétrica. La semana que viene, que vamos a ver SSL para HTTPS, etcétera, vamos a trabajar un cachito lo que significa cifrado extremo a extremo. Bueno, entonces, fíjense cómo es el funcionamiento. Ana, cuando le quiere mandar un mensaje, ahora te doy la palabra, Juan. Ana, cuando le quiere dar un mensaje a Bob, no utiliza ni su clave privada ni su clave pública. Le pide la clave pública a Bob. Le pide el candado a Bob. Fíjense que el mensaje de Ana se encripta con la clave pública de B, de Bob. No usa su clave. Y le manda el mensaje a Bob. La clave, el candado es público, significa que cualquiera puede mandarme mensajes porque yo lo puse en internet, mi clave pública. Es pública justamente para eso, para cualquiera que me quiera mandar mensajes, agarre el candado y lo cierre. ¿Quién va a ser el único que puede abrir esos candados, que puede desencriptar esos mensajes? Va a ser el que tenga la contraparte privada, la llave que abre ese candado. ¿Cualquier clave privada hable cualquier clave pública? No, para nada. Justamente son un par de público y privado. Eso es lo que se llama cifrado asimétrico, porque tengo dos claves distintas. Y es la base de toda la comunicación en Internet. ¿Está bien? De los certificados digitales, de la validación de sistema. Vos tenés una parte privada, que la tenés vos, y una contraparte pública. ¿Quién pidió la palabra? Juan, dale. O sea, mi pregunta es quizá muy avanzada, o quisiera saber cómo se genera esa clave privada. O sea, ahora lo vemos, justo claro. ahora voy a eso. Para charlar de integridad, sobre esto voy a volver un cachito la semana que viene, porque ahora quiero charlar un cachito de encriptación, pero hay dos algoritmos que son muy sencillos, que se llaman MD5 o SHA. Estos son algoritmos, a ver, hasta acá veníamos con confidencialidad. Integridad en realidad es muy sencillo. Fíjense que, a ver, déjenme ver que yo les comparto ahora, salir, compartir otra ventana. Voy a compartir esta. Ahí está. Fíjense, yo le puedo decir, decime la suma MD5 de mi archivo. Y entonces me dice, bueno, mira, archivo tiene esta suma MD5. Decime la suma MD5 de eco hola. Mira, hola tiene esta huella digital, vamos a decirle. Esta es la suma de verificación. Pero pará, archivo tenía muchas más palabras que hola. Sí, no importa. Archivo decía hola, ¿qué tal? Y acá yo solo tengo hola. No importa. La suma de verificación siempre tiene un tamaño igual. Fíjense que yo puedo poner hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y de eso pedirle una suma de verificación y siempre va a tener el mismo tamaño. No importa la longitud de la cadena de entrada, la salida siempre tiene un tamaño fijo. Fíjense, de hecho, la cadena nula
también tiene una suma de verificación. Entonces, ¿qué me asegura esto? Me asegura que cada vez que yo ponga la misma entrada, la salida va a ser siempre igual, ¿ven? Yo puse hola acá arriba, la salida es siempre igual. Y si yo agarro y cambio un bit solo, en vez de hola, pongo all B, fíjense cómo cambió completamente, cambió la salida de verificación. Y solo cambió un bit acá, ¿eh? A tiene esto y B tiene esta suma de verificación. Pero fíjense que además yo puedo agarrar y decir, bueno, a ver, esperen, voy a generar en input file barra D barra random, output file igual a archivo, 1 giga, bs igual a 1 giga, count igual a 1. Ahí estoy generando un archivo de 1 giga de datos random. Bien. Se fijan, ls-a-h, este archivo tiene 1 giga. Yo entonces le digo, bien, decime la suma de verificación de archivo de 1 giga. Tarda un rato más para calcularla, pero acá tengo la suma de verificación. Y algo interesante es, esperen que voy a borrar este GPG. Fíjense, archivo. Si viene alguien y mete algún dato, por ejemplo, un espacio, es todo lo que cambié en el archivo. Esperen. Cuando yo lo quiera hacer la suma de verificación del archivo, perdón, nano archivo, esperen, le borro el espacio, hago md5 zoom de archivo, me dice, tengo esto, lo edito, le pongo un espacio, saco la suma de verificación, fíjese cómo cambia completamente, y lo único que le agregué es un espacio en blanco. Entonces, estos algoritmos MD5 y SHA son algoritmos que sirven para comprobar la integridad de algún dato. De hecho, fíjense, en una base de datos, cuando yo al usuario le pregunto la contraseña, no guardo la contraseña. ¿Qué guardo? Guardo el MD5 de la contraseña. De manera que después cuando le pregunto al usuario, ingrese su contraseña, y el usuario me pone como contraseña, hola, ¿qué tal? Entonces yo agarro, le saco el MD5 a lo que el usuario acaba de meter en el formulario de login, y me voy y me fijo, che, esto que puso, el MD5 es esto, ¿este es el MD5 que yo tengo guardado en mi base de datos? Sí, perfecto, entonces lo dejo pasar. No, no es, entonces no es la contraseña. ¿Pero por qué eso es bueno? Porque si alguien me afana la base de datos y yo tengo alguna pérdida de información, el usuario nunca va a saber cuál es, perdón, el usuario, el atacante nunca va a saber cuál es la contraseña del usuario. Sabe cuál es el MD5, pero no la contraseña. ¿Está bien? De manera que, y además fíjense, que si yo digo, copy pego, si yo pego este MD5 y le saco el MD5, me da cualquier otra cosa distinta, no me da el mismo MD5. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo no guardo la información de la contraseña del usuario, pero estoy protegido, diríamos, puedo seguir utilizando el procedimiento de pedir la contraseña, pero no guardo esa contraseña. ¿Está bien? Ahora, uno podría decir, a ver, ¿cuántos caracteres tiene esto? Y MD5 tiene algunos caracteres finitos. ¿Qué significa eso? Y que cualquiera sea la entrada, yo voy a producir una salida de 128 bits, que son estos que están acá, para a ver, lo digo así, para un universo infinito de entradas, tengo un conjunto de MD5 finito, que son estos 128 bits, que van desde todo 0 hasta
supóngase, todo F, pasando por todos los caracteres alfanuméricos, ¿no es cierto? O perdón, el número, dígitos y números, y letras. Y letras minúsculas, no las mayúsculas. Entonces, uno podría decir, ¿puede darse el caso de que haya una colisión? ¿De que dos entradas distintas me produzcan una misma salida? Sí, puede darse. Puede darse el caso de que yo no conozco la contraseña, pero probando al azar cosas, qué sé yo, ¿cómo era esto? No, bueno, lo probamos la semana que viene. Probando al azar cosas, yo podría llegar a producir una cadena que no es hola, pero que su resultado fue este, y sí, puede darse el caso. ¿Ya conozco de antemano cómo poder generar una cadena que me dé este mismo resultado? No. Pero puedo poner una computadora a probar todas las posibles, combinaciones de letras y números hasta obtener algo cuyo MD5 sea esto. Chan, podría llegar a darse el caso. Entonces, ahí es donde viene alguien que se llama SHA. SHA-1 es un cifrado, pero también tengo SHA de 256 bits. ¡Apa! Entonces, fíjense que en vez de 128, tengo 256. Ya tengo el doble, ni siquiera el doble, tengo el doble de bits, pero que a nivel de potencia tengo muchísimos más. Una cosa es tener 2, o si quieren, a la 128, porque tengo 0 o 1 a la 128, y otra cosa es a la 256. Tengo un montón entonces de posibilidades más, y el universo de que pueden colisionar la misma entrada que puede colisionar, distinta entrada que puede colisionar en una misma salida, es mucho más computacionalmente difícil de obtener. Y si en vez de 256 le pongo un 512, tenés 2 a la 512 opciones distintas para colisionar. Mucho, digamos, esto ya podríamos decir que es casi imposible o computacionalmente terriblemente costoso que vos puedas lograr una cadena, producir una cadena que sea, que colisione con esto mismo, que no sea hola y colisione con esto mismo. ¿Y 1024? Perdón, bueno, no lo tengo instalado acá. A ver, déjeme ver quién tengo instalado en mi máquina. Ya 512, tengo 224, 384, no instalé otro más en mi máquina. Pero entonces fíjense cómo teniendo cada vez mayor cantidad de bits, la posibilidad de generar una cadena que me dé esto mismo es muy improbable. ¿Está bien? Por eso es mucho más seguro ya 512 que MD5. Igual, si lo que yo quiero comprobar, perdón, la MD5 Zoom, si lo que yo quiero comprobar es la integridad, cualquiera de estas cosas comprueba la integridad. ¿Está bien? Lo que yo me detuve un cachito en explicarles que, por lo menos charlar con ustedes, que todo el infinito cantidad de cosas que yo puedo pedirle la suma de verificación termina en una cadena de tamaño fijo, tanto arriba como abajo. Pero poder romper esto y saber, fíjense, no puedo saber, yo teniendo esto, no puedo saber de dónde vino, eso es seguro. Pero sí podría poner una computadora a generar cadenas acá al azar que le peguen a algo que sea igual a esto. ¿Está bien? Podría ponerlo. La probabilidad de que eso ocurra acá es mucho mayor a que ocurra acá. Esto es casi imposible o computacionalmente muy costoso. Tardaríamos miles y miles de años en hacerlo, incluso con las computadoras que tenemos ahora, hasta que venga alguna computadora cuántica y ahí será otro el cantar. Bueno, entonces volviendo un cachito
Voy a hablar 15 minutitos más. Volviendo un cachito a lo que estábamos charlando. Estamos acá. Yo tengo M de 5 o tengo ya para obtener una huella, un digesto se suele llamar, que me asegura que el dato no se modificó. Bueno, acá charlamos un poquito de criptografía. Bueno, y entonces lo que estábamos charlando de claves asimétricas tiene que ver con un algoritmo que se llama RSA. RSA, déjenme antes de venir acá está. Son las claves de Ronald Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman. Estos son los tres tipos que crearon este algoritmo matemático para poder generar estas claves, este doble par de clave pública y privada, que me permite a mí encriptar cosas con la clave pública y desencriptarlo con la privada. Bueno, a ver, pero ¿cómo funciona esto? Bueno, primero, esto es lo que se llama la mise en place de alguien que cocina, es preparar qué necesito. Primero necesito saber qué es un módulo. Esto, por supuesto, se los voy a explicar ahora en 15 minutos y después les voy a dejar un videito para que lo vean y vamos a volver la semana que viene. Esta no es una clase de matemática, ni muchísimo menos. Necesito utilizar un lenguaje matemático para que entiendan cómo funciona. Cuando yo digo módulo n, son todos los números o los restos de la división, de dividir algo por ese n. Por ejemplo, los restos de dividir algo por 5 pueden ser del 0 al 4. Los restos, si yo divido algo por 20, van del 0 al 19. ¿Está bien? Lo interesante de trabajar con un módulo es que yo tengo un número acotado, definido, de posibles soluciones. Por ejemplo, yo te podría decir, dado cualquier número dividido 30, ¿cuál es el resultado? Y vos decís, y decime qué número. No te digo. Entonces no te puedo decir el resultado. Perfecto. Pero si yo te digo, dado cualquier número dividido 30, ¿cuáles son los posibles restos de esa división? Entonces sí, dado cualquier número dividido 30, los restos van a ser de 0 a 29. No importa cuál sea el número que yo voy a dividir. ¿Se entiende? En cambio, si te digo, dado cualquier número, ¿cuál es el resultado digamos, dado cualquier dividendo dividido 30, ¿cuál es el resultado? Y no sé, porque decime el número. Perfecto, entonces yo voy a trabajar siempre con módulos. Otro concepto es este. ¿Qué significa que un número es coprimo con otro? Bueno, a ver, acá hay un teorema que se llama teorema fundamental del álgebra, que es decir, todo número se divide, o puedo yo formarlo como un producto de números primos. Cualquier número. Yo digo, bueno, a ver, el 14. 14 es el producto de 2 por 13. Perdón, por 7. 2 por 7 son los factores que hacen el 14. ¿Está bien? Estoy hablando de números enteros, por supuesto no fraccionarios o no reales. Estamos hablando de números enteros. Ahora, si yo digo, bueno, el 14 vendría a ser mi número A. ¿Cómo busco alguno que sea coprimo? Y yo necesito otro número que no tenga como factor primo ni el 2 ni el 7. Por ejemplo, el 15. ¿Cuáles son los factores primos del 15? Y los factores primos del 15 son el 3 y el 5. Perfecto. Entonces, el 14 y el 15 son
coprimos entre sí. ¿Por qué? Porque no tienen ningún factor primo en común. El único divisor que divide a 14 y a 15 es 1 y menos 1. ¿Estamos? Sigo. Entonces, fíjense, este es un detalle. Perdón, profe, pero Dale. ¿el 15 es primo? No, no, no. Yo lo que Ah. digo es, fíjate que el detalle es, ni el 14 es primo. ¿Está bien? Claro. Cuando yo digo coprimos es porque los factores del 14 y los factores del 15, porque el 14 tiene al 2 y al 7, y el 15 tiene al 3 y al 5, ninguno son en común. Entonces, entre sí se llaman coprimos. ¿Está bien? Por supuesto que entre dos números primos, que yo, el 13 y el 11, no tienen ningún factor en común, porque ellos dos son primos. Entonces, no, el único, digamos, ¿quién divide a 11? Y a 11 lo divide el 1 y el 11. Y al 13 y lo divide el 1 y el 13. Y al 17 y el 1 y el 17. Y al 19, o sea, todos los números primos no tienen ningún factor digamos, uno no lo puede descomponer en factores distintos a sí mismo. En cambio, cualquier otro número entero que no sea primo puede ser escrito como producto de números primos. Y eso aplica para cualquier número entero. ¿Estamos? Bueno, entonces, un detalle. Esto lo vamos a ver ahora. Si voy a decir módulo n, por ejemplo, si yo digo módulo 11, o sea, todos los restos de dividir algo por 11 podrían llegar a ser del 0 al 10. Y como decíamos recién, si este n es primo, si n es primo, o sea, 11 es primo, entonces todos los restos son coprimos con él. Uy, a ver qué significa esto. Si n es un número primo, 11, todos los restos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ninguno de esos tiene como factor al 11. Y el 11 solo tiene como factor al 11. Entonces, entre sí son coprimos. Ahora, si n no es un número primo, es un número compuesto, por ejemplo 10, solo algunos restos de la división son coprimos con 10. A ver, ¿quiénes son los factores de 10? El 2 y el 5, perfecto. El 0 es coprimo, el 1 sí, perdón, el 2 no es coprimo con el 10. ¿Por qué? Porque ambos tienen como factor a 2. Perfecto. El 3 sí es coprimo. El 4 no es coprimo con 10. ¿Por qué? Porque tanto el 4 como el 10 tienen como factor a 2. Listo. El 5 no es coprimo, porque el 5 tiene como factor al 5 y el 10 también. Listo. El 6 tampoco, porque el 6 tiene como factor a 2. 2 por 3. Y el 10 también tiene factor a 2. No es coprimo. Entonces, fíjense, cuando yo agarro un módulo, algunos números, algunos restos, son coprimos y otros no. Ahora, si n es primo, 19, del 0 al 18, yo sé que todos los factores que componen los números del 0 al 18 van a ser coprimos con el 19. Bien, ya tenemos entonces esas tres cosas. Cuarta cosa, ¿se acuerdan de XOR? XOR era una operación lógica que era lo que yo llamaba el O exclusivo. Es decir, XOR es verdadero cuando es verdadero o A o B, pero no los dos. ¿Está bien? Esto es XOR. A XOR B me daba 0. A XOR B, si uno de los dos es verdadero, como es el caso de acá, entonces da verdadero. Pero si los dos dan verdadero, da falso. Lo que se llama el O exclusivo. Y entonces tiene algo interesante lo exclusivo. Que si yo hago XOR del 27 con el 50, fíjense, 1 XOR 0 me da el 1. 1 XOR 1 me da 0. 0 XOR 0 me da 0. 1 XOR 0 me da 1.
1 XOR 1 me da 0, 0 XOR 1 me da 1, y el resto da todo 0. O sea que 27 XOR 50 me da este que es el 41. Pero fíjense qué interesante, que 41 XOR 50 me vuelve a dar el 27. Se llama involución, involutiva. Yo puedo ir para un lado y para el otro, con la misma operación. Bueno, entonces, esto creo que es el último. Sí. Y la última, el elemento que yo necesito para esta receta es esta. En un cuerpo n, el cuerpo son todos esos números, vamos a suponer del módulo de n. ¿Está bien? O sea, el cuerpo de n es el módulo de n. Si n es 10, el cuerpo de 10 es el 0 al 9. Y entonces dice así, un número tiene un inverso en ese cuerpo, otra vez, si el cuerpo es 10, del 0 al 9, si existe otro número x dentro de ese cuerpo, tal que cuando yo multiplico al número a por el número x y le saco el módulo dentro del cuerpo, me da el 1. A ver, vamos a ver eso. Por ejemplo, dado n10, o sea, voy a estar en el cuerpo de 10, los restos posibles son del 0 al 9. Perfecto. 0 y 1 no se usan nunca para cifrar, así que vamos a ignorarlos. Fíjense que los restos de n10 son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahora, ¿cuáles son los coprimos? Es decir, que no tienen factores en común entre el número y el 10. A ver, el 2, no, ya dijimos que 2 es factor de 10, así que estos dos no son coprimos. El 3, sí. El 3 sí, porque el 3 no tiene ningún factor en común con el 10. El 4 no, el 4 tiene al 2. El 5 no, el 5 tiene al 5. El 6 no, el 6 tiene al 10. El 7 sí, es coprimo con el 10. Y el 8 no, porque el 8 tiene como factor al 2. Y el 9 sí. Entonces, los únicos coprimos con 10 dentro del módulo de 10 o del cuerpo de 10 son el 3, el 7 y el 9. Perfecto. Y ahora, ¿hay algún número entre el 3, el 7 y el 9 que tenga un inverso dentro del módulo 10? Y entonces vamos a ver que sí. Empiezo a mirar el 3. 3 por 0, módulo 10, me da 0. 3 por 5, yo necesito que me dé 1 esto. 3 por 5, 15, módulo 10, 5. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Módulo 10, me sobran 2. 3 por 6, 18. Módulo 10, 8. 3 por 7, 21. Módulos 10, 1. ¡Chan! Acá lo encontré. El 3 y el 7 son inversos, porque dentro del módulo el resultado es 1. Y entonces fíjense que es interesante, porque el inverso de 3 en el cuerpo de 10 es 7, y el inverso de 7 en el cuerpo de 10 es 3. Y algo fundamental, este valor es único. ¿Qué significa eso? Que si en vez de decir módulo 10, yo digo módulo 65.000, dentro de esos 65.000 números, solo hay, y agarro, quiero decir, y encuentro un número que tiene un inverso, ese inverso es único. No voy a tener otro número dentro de 65.000 que tenga más de un inverso multiplicativo. ¿Está bien? Bueno, para encontrar el inverso multiplicativo de un número cualquiera en un cuerpo se utiliza el algoritmo de Euclides extendido. A ver si esta calculadora aritmética modular. Sí, perfecto. Por ejemplo, yo le puedo decir, dado el número entero 6,
en el módulo 10, clic, me dice, no, mira, como vimos recién, no hay inverso multiplicativo para 6. ¿Por qué? Porque 6 y 10 no son coprimos, porque tienen como factores en común al 2. Oh, tenés razón. ¿Y el 9? Calcula. No, mira, dice, el 9, el inverso de 9 es 9. No hay otro número dentro del módulo 10, ¿eh? No hay ningún número del 0 al 9 que multiplicado por 9, módulo 10 me dé 1. No hay. Perfecto. ¿Y 7? Sí, me dice, mira, el inverso de 7 en módulo 10 es 3, porque 7 por 3 es 21, módulo 10, 1. Y 3 me da 7, porque justamente ese valor es recíproco. Perfecto, a ver, vamos a ver entre el módulo de, voy a usar 250. Tengo el módulo, fíjense, el inverso multiplicativo de 3 en el cuerpo de 250 es el 167. Yo debería hacer, a ver, vamos a preguntarle, control T, compartir este en su lugar, 167 por 3 módulo 250, resultado 1. ¿Está bien? Muy bien. Volvamos entonces. Vuelvo. Ay, ¿cómo vuelvo para atrás acá? Volvé para atrás. Atrás. Ahí está. Bueno, entonces. Llegamos acá. Bien. Bueno, entonces estas tres personas, perdón, crearon RCA. ¿Y cómo funciona? Bien, la seguridad de este algoritmo radica en el problema de factorizar grandes números. Yo les decía recién, ¿cuáles son los factores de 10? 2 y 5, fenómeno. ¿Cuáles son los factores de 88? Y a ver, 2 sí es un factor. ¿Por qué? Porque 88 dividido 2 es 44. Y lo puedo volver a dividir por 2 y me da 22. Y lo puedo dividir por 2 y me da 11. Y entonces lo puedo dividir por 11. Entonces los factores de 88 son 2 y 11. 2 al cubo y 11. ¿Y cuáles son los factores de 796? Y 96 es un número par, ya sé que 2 va a ser, pero tenés que empezarse toda la cuentita. ¿Y cuál es el factor de un número muy, muy, muy grande, Chan? ¿Cómo sé cuáles son los factores? Porque tengo que empezar a dividir. Empiezo a dividir por 2 y cuando ya no puedo dividir más por 2, tengo que seguir. ¿Puedo dividir por 3? No. ¿Puedo dividir? El 4 me lo salteo porque el 4 no. Quiero decir, sigo con todos los primos. Agarro con 2, después con 3, después divido por 5, después divido por 7, y cuando ya no puedo dividir por 7, empiezo a dividir por 11, y cuando ya no puedo dividir por 11, empiezo a dividir por 13, y si no puedo, tengo que probar con 17, y después tengo que probar con 19, y después entonces tengo que empezar así, dividiendo un gran número por todos los primos menores a ese número, o por lo menos menores a la mitad de ese número. Entonces, la idea es, primero voy a utilizar 2 números primos grandes. Genero 2 primos grandes, pero grandes, grandes, ¿eh? En mi ejemplo yo voy a utilizar 2 números primos chiquitos para que se vea, el 19 y el 23, y los multiplico. Entonces voy a tener un número que es el 437, que es producto de 2 números primos.
el 19 y el 23. Que si yo a ustedes les digo, che, díganme, ¿cuáles son los factores de 437? Empieza a ver, ¿puedo dividir por 2? No. ¿Puedo dividir por 3? Y no sé, pruebo. ¿Puedo dividir por 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Puedo dividir por 7? No sé. ¿Puedo dividir por 11? Vos tenés que empezar a probar. ¿Está bien? Entonces, cuando el número es muy, muy grande, tenés que empezar a probar con todo lo que están, por lo menos, abajo de la mitad de ese número. Entonces tengo este número n, que va a ser producto de P y Q. Este número n, fíjense que es producto de 19 y 23, 437. Y acá yo voy a trabajar, en vez de trabajar con 437, voy a trabajar con algo que se llama phi. Phi, que es sacarle 1 a los dos. En vez de trabajar con 19 y 23, voy a trabajar con 18 y 22. Que ya no son primos, ni me importa. Pero sí, tengo un número chiquito, que por supuesto, al sacarle 1 a cada factor, este número va a ser siempre más chiquito que el n, que es el módulo que yo estaba usando arriba. Entonces, ahora voy a tratar de buscar un coprimo con 396. Es decir, un entero positivo más chiquito que este, que sea coprimo con 396. O sea, que entre los factores que tenga ese número no estén ninguno de los factores de 396. ¿Y cuáles son los factores de 396? Bueno, déjame que los vea. A ver, 396 tiene con factor a 2. Perfecto, dividido 2, dividido 399. ¿Puedo seguir dividiendo por 2? No. Pruebo con el que sigue. Divido por 3, sí, 33. Divido 3, sí. Pruebo con el que sigue, el 5. ¿Puedo dividir por 5? No. ¿Puedo dividir por 7? No. ¿Cuál es el primo que le sigue? 5, 7, 11. ¿Puedo dividir por 11? Sí, perfecto. Llegué al 1, terminé. ¿Cuáles son los factores de 396? El 2, el 3 y el 11. Entonces, para que el número este que yo estoy buscando, que sea un número i, y el 396 sean coprimos, este número i no debe tener ni el 2, ni el 3, ni el 11. Elijo el 13. Y entonces acá generé ya esta clave pública, que son el módulo este 437, que había generado acá arriba, de P por Q, 437, y el 13. Y a eso lo voy a llamar clave pública. A ver cómo funciona. No, ahora vemos cómo funciona. Y la clave privada va a ser el inverso multiplicativo de 13 en ese phi de Euler que era 396, en este caso va a ser 61. Si uno hace 61 por 13, le va a dar un número que módulo 396, el resultado va a ser 1. Entonces, otra vez, el módulo aquel, con esta clave 61 es lo que se va a llamar clave privada. Y otro detalle, yo tengo el 437. Por supuesto que es un número chico, yo podría descomponer a ver cuáles son los factores. Y tengo el 13, pero sabiendo estos dos, necesito primero saber cuáles son los números primos de esto, después restarle 1 a cada uno, sacar phi de Euler y recién después ver los factores de phi y después para llegar a la clave privada, esta, la 61. Por eso es tan seguro este algoritmo. Entonces, fíjense, la clave pública va a ser 437 y 13, y la clave privada es 437 y 61. Otra vez, los números primos que se usaron para calcular esto deben permanecer secretos, ¿está bien? Si no, se rompe toda la seguridad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Utilizando la clave pública, que deben publicarse en Internet, que es el candado que yo abro, que yo utilizo para que cualquiera pueda mirar y encriptar mensajes, yo voy a tener un mensaje. Por ejemplo, se llama redes. Voy a agarrar y mi mensaje lo voy a reducir a números, que normalmente van a ser, podrían ser en este caso, código ASCII. Entonces tengo la R, la E, la D y la S. Y entonces yo agarro este mensaje, le saco el código ASCII a cada letra, y entonces tengo la R, la E,
la D, otra vez la E y la S. Ahora agarro, divido este mensaje en bloques. Yo los estoy dividiendo en bloques de 3 para que se siga viendo otra vez el redes acá, pero puedo dividir en bloques de otro tamaño, con lo cual hago más compleja la operación. Y entonces cada bloque se cifra usando esta función. Es decir, yo agarro el mensaje, lo elevo al exponente i, que era mi clave pública, y le saco módulo n. A ver cómo funciona. Agarro la R a la 13, módulo 437, fíjense qué casualidad. Me dio otra vez el 114. Es una casualidad. Agarro el 101, lo elevo a la 13, módulo 437 me da 403. Agarro la E, esto era redes, agarro la D a la 103, a la 13, módulo 437 me da 340. Agarro así, y entonces el mensaje cifrado me queda esto. Fíjense que si yo agarro, y ahora agarro este mensaje, 114, y en vez de usar acá arriba el 13, que era la clave de encriptación, utilizo el 61, que era la clave de desencriptación, vuelvo a obtener el número original. 403 elevado a la 61, módulo 437, me vuelve a dar la E. 340 a la 61, módulo tanto, me vuelve a dar la D. ¿Está bien? Entonces, el mensaje desencriptado vuelve a ser redes. Ahora, fíjense un detalle. Yo por más que tenga el número este 13 acá, y tenga el 340, y tenga el módulo, porque este módulo es parte de la clave pública y de la privada, no puedo saber cuál es digamos que el número que desencripta es el 61. Porque eso salió de buscar el inverso multiplicativo del 13, pero en el phi de Euler, que era cada uno de los primos menos 1. ¿Está bien? Y entonces, poniendo los números en perspectiva, fíjense que la clave pública estándar normalmente se utiliza esto para clave de encriptación. Y los primos, fíjense, un primo, si utilizo 512 bits, que ahora se utiliza normalmente RCA de 1024, ya no se usa más de 512, pero fíjense que estos son los números primos. Es como decirte, che, decime este y este. Y entonces yo tengo n por q, que es este número, y te voy a decir, bueno, decime, ¿cuáles son los factores de ese número? ¡Oh! Tenés que agarrar, porque tenés un número de 1024 bits, y tengo que saber cuáles son los... Primero, tengo que saber si es primo o no es primo este número. Yo ya sé que no es primo porque tiene 2 factores primos. Entonces es producto de una multiplicación, pero tenés que arrancar y empezar. A ver, ¿lo puedo dividir por 2? No. ¿Lo puedo dividir por 3? No. ¿Puedo dividir por 5? Etcétera. Ahora, fíjense que lo que hice fue, agarro y le resto un número. Acá tenía, supónganse, el 91, acá tengo el 90. Le resto un número, entonces ahora multiplico P menos 1 por Q menos 1 y me da phi de Euler, que es este número. Y entonces, el inverso multiplicativo de 65.537 en este phi de Euler es este número. Este es el que va a desencriptar y este es el que encripta. Entonces, fíjense que no es tan sencillo romper este algoritmo. Por eso es que es el más común y más utilizado. ¿Está bien? Para terminar, péguenle una mirada a estos 3 links que yo les dejo acá. Ataques y debilidades de RCA. ¿Está bien? O esto que se llama esquemas de relleno en el artículo de la Wikipedia sobre RCA. Péguenle una miradita para completar un cachito todo esto que yo les estaba contando. Acá tienen, si quieren, otra vez todo el detalle de cómo funciona, cómo se cifra y cómo se descifra, ¿está bien? Con otros números primos, 61 y 53, etcétera, ¿está bien? Le pueden pegar no es terriblemente largo, le pueden pegar una leidita a esto. Así, la semana que viene, yo puedo ver cómo se aplica esto a todo lo que son certificados SSL
cuando vos querés conectarte vía remoto a un... A ver, esperen que les comparto una cosita más y con esto cierro. Clic, compartir. Ahí está, fíjense, yo me voy a conectar vía Secure Shell. Me voy a conectar a una máquina remota. Pero le voy a decir verbose. Bien, esperen que voy a salir porque estoy como root. Entonces, fíjense, SSH, leyendo la configuración, aplicando, conectándose SSH al puerto 22, bien. Voy a utilizar SSH, me estoy validando como Javier, etcétera. Algoritmo de encriptación. SSH ED 25519, ¿está bien? Voy a utilizar un cifrado simétrico que acá se llama Chacha 20 Poli, que después, si quieren, la semana que viene lo vemos. ¿Cómo es el cifrado del servidor al cliente o del cliente al... del servidor al cliente o del cliente al servidor? Bien, y en algún momento de estos, voy a ver, debería decirme... acá está. Primero, utiliza un canal de cifrado para poder... Fíjense acá, dice, bueno, voy a utilizar la clave RSA, que yo ya verifiqué con SHA-256, que me dio una cadena y está verificada que está bien, y entonces estoy utilizando esta clave RSA. La clave RSA está en este archivo que se llama homejavier.idrsa, ¿está bien? Y entonces estoy utilizando esa clave pública del otro lado, que yo ya me traje para acá, para validar, para encriptar, diríamos, el primer mensaje. Esto lo vamos a ver la semana que viene, pero fíjense que yo arrancando con SSH, ya lo primero que tengo son validación de integridad y clave RSA. Ahora, esta clave RSA, fíjense que ahora estoy en esta máquina remota, todo esto que yo estoy mandando y recibiendo está encriptado, y si alguien en el medio captura tráfico, no va a haber absolutamente nada, porque todo el tráfico está encriptado por esta clave RSA. Que en realidad, esta clave RSA se utiliza para hacer como una primera encriptación, y después ya voy a generar otra clave distinta, con la cual puedo cifrar todo lo que hablamos recién, cifrar extremo a extremo. ¿Está bien? La semana que viene, entonces, usted para la semana que viene se vuelven a leer esto de RSA. Así yo puedo avanzar un cachito sobre SSL. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo que hablar es, ¿qué son los certificados digitales? Bueno, mira, los certificados digitales son utilizar esta clave RSA y en la clave pública de RSA ponerle una metadata, ponerle datos para que vos sepas quién es la otra persona. Es decir, yo me quiero conectar con Google. Google me manda su clave pública para que yo arranque la encriptación con su clave pública. Pero ¿cómo sé yo que se lo estoy mandando a Google y no a otro? Porque Google, además de mandarme su clave pública, la firma, la certifica diciéndole, mira, esta sí es su clave pública. Fíjense, por ejemplo, voy a compartir pantalla completa. Esto va a ensuciar un poquito todo, pero quiero que vean algo. Yo, por ejemplo, vengo acá. ¿Cómo sé yo que estoy hablando con plataforma ED y no con otro? Me dice, su conexión es segura. A ver, certificado es válido. ¿Por qué? Fíjense, dice, el certificado SSL está emitido a nombre asterisco un Nova Eduard.
Pero ¿quién me dice a mí que es un Nova? Otra empresa que se llama Sectigo RSA, Organization Validation Secure Server. A ver, detalles. Número de serie, ¿cuándo se generó esto? ¿Cuándo es válido? ¿Hasta cuándo es válido este certificado? Hasta septiembre del 2024. Información sobre la clave pública del sujeto. El algoritmo que se utilizó fue RSA. A ver, ¿cuál es la clave pública? Fíjense, acá tengo la clave pública, el módulo de 2048 bits y el exponente, que es ese 65.000 que vimos recién. ¿Está bien? Pero tengo acá el módulo con el que se utiliza para generar. O sea que yo en realidad, si yo quisiera romper la encriptación de esto, debería agarrar este módulo, fijarme cuáles son sus dos factores primos, restarles 1, saca, bueno, etcétera. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver qué más datos tengo. Algoritmo encriptación RSA. Huellas digitales de SHA-256. Fíjense, me dice, mira, la huella de la clave pública es toda esta. De manera que vos te podés asegurar que a través de SHA nadie modificó en el medio este certificado, etc. La semana que viene vamos a ir mirando todos esos detalles. Por eso es interesante que ustedes por ahí puedan leerlo, así cuando yo arranco no los pierdo demasiado. ¿Dudas, consultas? Es una clase bastante matemática esta, pero es, si quieren, la única donde ven en concreto cómo funciona, que no es magia, ¿está bien? Después, en la vida diaria, uno lo va a usar todo el tiempo, sin muchas veces saber cómo funciona. Una pregunta, Dale, Juan. Javier. Esto seguramente está relacionado con el hecho de que los sistemas operativos viejos en algún momento no te dejan navegar. Por ejemplo, eso. Por ejemplo. Por ejemplo, fíjate cómo es la cosa. Si la UNOVA sacó un certificado, ¿está bien? ¿Quién se lo dio? Una empresa. Pero ¿por qué tu navegador confía en la UNOVA? Porque tu navegador confía en esa empresa. Hay un montón de certificados que ya están instalados en Chrome, en Edge, en Firefox. Si vos utilizás un Internet Explorer del año 96, no va a tener esos certificados. Entonces no va a poder validar quién es el que te lo está mandando y no te va a dejar navegar. O bien, los algoritmos utilizados para encriptar, por ejemplo, el RSA nuevo o el SHA-256, no estaban ni siquiera en el código fuente de ese, porque son nuevos. Entonces, vos encriptás con un algoritmo que del otro lado ni sabe cómo desencriptarlo. Entonces, por eso normalmente te dicen, no, esto no lo puedes utilizar con nada más antiguo que Internet Explorer, olvídate, si no usas Edge, Firefox o Chrome, no anda. No, acá tengo uno que se llama Galeón, tengo Opera del año, no van a funcionar. ¿Está bien? Porque en el código fuente de la aplicación del cliente web no sabe cómo desencriptar ese, por más que tenga la clave, porque no tiene el algoritmo. Claro, porque tampoco los navegadores se actualizan para sistemas viejos. Exactamente. Porque en los sistemas viejos vos tenés que, suponete que instalaste un Windows XP. Ya no existe más. Microsoft no hizo la actualización para Windows XP de ese software. Entonces ya está, ahí quedó. No te va a funcionar más. Fíjate, por ejemplo, si vos tenés un celu muy viejo, te dice, mira, WhatsApp acá ya no anda más. Ya está discontinuado. Si tenés un Android 4, listo, no funciona más. Apple lo hace mucho más seguido. Si tenés un iOS versión 9, no anda. Te necesitas 15 o 14 como mínimo. ¿Está bien? Muchas veces las razones no son tecnológicas, sino son más bien comerciales, para obligarte a vos que cambies el equipo. Pero muchas veces las razones son tecnológicas. Decir, mira, esto es inseguro. De hecho, ustedes se pueden navegar un cachito y ya hay diccionarios MD5. ¿Qué significa? ¿Qué es un diccionario MD5? Alguien agarró
y empezó a probar millones y millones de combinaciones posibles de parámetros de entrada para ver qué MD5 tienen. Y entonces, vos podés agarrarme y decir, yo necesito, mira, la contraseña no sé cómo es, pero yo necesito alguna palabra que me dé como resultado este MD5. Sí, mira, si vos pones Juan de los Palotes 2024 más, justo te da ese MD5. Listo, entonces lo uso como contraseña. Entro a su sistema sin saber cuál es su contraseña porque generé o conseguí una string cuyo MD5 me da lo mismo que está en la base de datos. Entonces es una forma de romper la seguridad. Y por eso ya MD5 se usa en algunas cosas, pero otras se usa ya. Ya no se usa más MD5. ¿Está bien? Y esas cosas. Por eso siempre es importante actualizar. Y si vos laburás, actualizar servidores, actualizar siempre. ¿Está bien? Se van descubriendo errores. Y se van descubriendo bugs. La semana que viene, si quieren charlamos, hace 15 días se descubrieron errores que hubo en el código fuente del kernel de Linux, de alguien que hace 2 años está tramando romper el kernel, crear un backdoor. ¿Me entendés? 2 años se tomó el tipo y pasó miles de controles y nadie se dio cuenta hasta ahora. Que alguien dijo, che, pará, yo quiero hacer SSH contra acá y me tarda, escuchen, me tarda un par de milisegundos más que si hago contra acá. ¿Por qué? ¿Por qué tarda 2 milisegundos más? A ver, y descubrió que había un par de líneas de código extra que no deberían estar. Interesantísimo. Si quieren, la semana que viene lo vemos. ¿Quién levantó la mano? Yo, Javier. Dale, Juan. No, que Windows es sumamente, no sé si molesto con el tema de actualizaciones, pero todo el tiempo está largando actualizaciones y si no configurás la descarga o el ancho de banda, que está esa posibilidad en las versiones nuevas, te come la conexión. Sí, porque te pide actualizar, cambiar. A ver, sus celulares todas las noches bajan alguna versión nueva de alguna app. Se conecta a Google Play Store y te baja versiones nuevas de todas las cosas. Siempre, todos los días te baja 1, 2, 3, 5, 20. Las aplicaciones tienen versiones nuevas, con features nuevas, características, pero por ahí cosas que se arreglan. Ustedes no se olviden que somos nosotros los que hacemos las aplicaciones. Y por ahí tuviste un mal día, no te diste cuenta, encontraste un error. No es que es. Entonces, no es que a la gente que programa en otros lados del mundo no tienen errores. Seguro. Hay cosas que están mal, que no se dan cuenta, pero bueno, el conjunto, si quieren, la sinergia de todos, hace que el producto sea más o menos bueno, pero no infalible de ninguna manera. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Esperen que, a ver, déjenme que dejo de grabar, de tener grabación. Nos vemos el martes que viene para poder seguir charlando un cachito de todo esto. Les voy a mostrar cómo puedo generar certificados SSL gratis, lo van a ver en la práctica con Let's Encrypt, cómo funciona, cómo lo instalo, en definitiva, cómo es que esto hace que la comunicación sea segura. Muy bien, nada más por hoy.